plata que gastó, cómo eran las carabelas de chiquititas, 22 metros, todo lo que vos sabés que estudiaste. Ah, bueno, está bien. No, está bien. O sea, hay que aclarar una cosita. La corona de Castilla y Aragón, que son las que realmente van a financiar la expedición de Cristóbal Colón, estaban en auge en ese momento, estaban en alza. Acordate que se acababa, o sea, la juntarse las dos coronas de Castilla y Aragón, se fundó lo que sería el Estado español, y hacía poquitos meses habían conquistado el último baluarte de los que serían los musulmanes o los moros que estaban en la península ibérica, y se estaban expandiendo, se habían expandido, sobre todo la corona, lo que decía la corona de Aragón en su momento, era una de las mejores flotas que había en el Mediterráneo occidental, peleando, o sea, marcando todo lo que era el Mediterráneo occidental entre Italia y Gibraltar, y esa flota era una de las mejores que había en ese momento. La cosa de el tema con Colón y su viaje a América, en realidad nadie sabía que estaba América. Se tenían noticias en esa época de que había una tierra a tantos kilómetros de distancia hacia lo que era la contracorriente de la parte comercial de ese momento, y que tenía que ver con navegantes pesqueros, con otros antecedentes culturales que habían dando vuelta en Europa, por lo cual algo se conocía en ese momento de una posible tierra, lo que hoy conocemos como América. La financia la reina Isabel, les compra dos barcos a Colón, y el tercero lo pone uno de los hermanos Pinzón, y se arman ahí. Y la carabela, la más grande, era la Santa María, medía 22 metros. Los otros eran dos barcos más chicos todavía, creo que, no me acuerdo bien las medidas en este momento, pero el más chico, la Pinta, no llegaba a los 12 metros. Es decir, lo que tiene un yate hoy en día de estos de río, o de recreo, de placer, que se tienen constantemente. Claro. Eran barcos chicos, pero tenían dos características que estaban innovando los españoles en ese momento, que tiene que ver con la tecnología del momento. Era, por un lado, tenían timón, lo cual les permitía manejar el barco mucho más libremente de lo que teníamos las tirenes o los barcos a remos anteriores. Y dos, no dependían del movimiento humano de los remos, sino que dependían específicamente de las velas, y convenían la vela cuadrada con la vela latina, lo cual les daba un cierto movimiento y una cierta velocidad que no tenían los barcos en ese momento, en lo normal, en el Mediterráneo. Es por un lado. Y por otro lado, también ya incorporaban ciertos adelantos, como algunas brújulas y algunos portalanos, que les permitían ir más allá de las líneas normales de navegación. Ahora, ¿no vino dentro de las carabelas? Los ocupantes no eran lo más granado y lo más decente de España. Y bueno, eso es toda una discusión. Vino los marineros que había que se pudo contratar en el puerto de Palos. Había desde lo mejor un cura santo, a un ladrón, asesino. Vino lo que tenía España en ese momento, trajo. No es que sea lo más granado y lo menos granado. O sea, es muy difícil decir qué es granado y qué no es lo granado. O sea, vino lo que tenía España, mandó todo lo que tenía España. Bien. Y bueno, ahí vino de todo, como quien dice, ¿no? Bien, ¿dónde desembarcan puntualmente para todos, para que nos enseñes? Decinos qué pueblo, qué isla, dónde actualmente. El nombre de la isla actualmente, no, cómo se llama, no me acuerdo, pero es una isla del Caribe. Sí. Y de ahí surge el nombre Caribe, porque se reconoce a la tribu como Caribe. Era una isla muy pequeña, con pobres recursos, pero bueno, le bastó a Colón para fundar una de las primeras ciudades, en base a los restos de la carabela Santa María, y él emprendió el regreso para dar cuenta de la llegada a nuevas tierras, que creían en su momento. Después Américo Vespucio va a ser el que va a descifrar el tema geográfico. Pensaban que habían llegado a lo que sería hoy en día la parte de Sumatra, Java, todo eso. Solo se creía que no estaba la especie.
que Perfecto. la especie era tan importante en ese momento por algo muy simple, era la forma de conservar los alimentos. Entonces las especies eran los conservantes de la época. Correcto. ¿Esos venían por las especias y también por el oro? Y el oro era el móvil de la que empezaba a ser una sociedad capitalista. Estábamos saliendo de una sociedad totalmente agraria y empezaba a ser específicamente el oro como un producto de intercambio y de prestigio y de riqueza. Así que sí, tenían ese pensamiento de oro. Pero vos fijate que después la mayoría de los conquistadores en América, y sobre todo los que van a venir a esta zona del norte argentino, les importaba, sí, no es que no les importaba el oro, es importante todo para el prestigio, pero les interesaba más poseer tierra. Y dentro de esa tierra, de ser posible que les den las encomiendas que eran los indios. Perfecto, perfecto. Para que trabajen, o sea, recursos humanos, como les llamamos hoy. Perfecto. ¿Qué cosas deberían quedar en la memoria de los chicos que te escuchan en este momento, adolescentes, de las familias que te están escuchando? ¿Qué cosas crees que deben quedar? Porque hay como un encontronazo entre el Día de la Raza, de la diversidad cultural. ¿Para vos fue una conquista? ¿Para vos fue un latrocinio? ¿Para vos qué fue la conquista? ¿O este Día de la Raza o de la diversidad cultural? ¿Cuál es tu opinión personal al respecto? Mira, yo te diría una sola cosa. Si yo me pongo a parcializar la historia, no voy a ver en realidad nada, qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Que es todo lo que vos marcaste. El tema es que pasó. Yo ya no lo puedo evitar, no se puede evitar, es ser contrafáctico, ponerme de un lado y de otro. Lo que yo diría que tenemos que tener en cuenta hoy es qué produjo eso. Yo puedo decir, sí, una conquista, la peste, todo lo que vos quieras, asesinaron, pero ¿qué pasó después? Después es la base de lo que somos hoy. ¿Y qué es esa base? La base son tres grandes culturas que estaban en América, la cultura nativa, la cultura que traen los españoles, y con la de la mano de los españoles van a venir la cultura africana. Esas tres bases, esas tres culturas, la indígena, la española y la americana, es la base de lo que nosotros conocemos hoy como la cultura latinoamericana, lo que somos nosotros. Perfecto, perfecto. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que acordar. Después, toda la otra es una discusión válida, buena, excelente, pero no nos olvidemos que pasó. No puedo decir que no pasó esto, ya está. Ahora, ¿qué quedó de todo eso? Quedó esto, justamente, el sincretismo, esta nueva cultura, esta cultura que es nuestra identidad. Si no, veámoslo en algo muy simple, ¿qué es el tincunaco? ¿Qué se refleja del tincunaco? El sincretismo de dos grandes culturas. Exacto. En una nueva. Exacto. Y eso somos nosotros, eso tenemos que recordar nosotros. Lo otro es cierto, hay que estudiarlo, hay que ponerlo en dimensión, es cierto, fue una conquista, dentro de esa conquista, como toda conquista, y no hay ninguna conquista que sea buena, son todas malas, pero hay que acordarse que después de eso se fusionaron, sale una cultura nueva y que somos nosotros. Perfecto, perfecto, profe. Y no sacar de contexto lo que pasó en la historia. No, lo que pasó. Porque si traspolamos lo que pasó, y obviamente siempre si lo traspolamos lo llevamos al día de hoy, y seguro tenemos una mirada diferente. Pero eso pasó, croniquemos lo que pasó en la historia, lo contemos, eso es todo. Claro, contalo, pero lo importante es lo que tenemos hoy. Está claro, está claro. Eso es. Y aparte hay otra cosita más que hay que acordarse. Hacia principios del siglo XX, cuando se va a disponer lo que se va a primero conocer como Día de la Hispanidad, después como Día de la Raza, y hoy que se conoce como el Día de la Diversidad, comenzó como una reacción de ciertos grupos intelectuales, sobre todo de las letras, de las literaturas, en contra de las grandes presiones del mundo anglosajón, sobre todo el yanqui. Hay que acordarse que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, Estados Unidos había, en una guerra, destrozado a España, había ocupado Cuba, Puerto Rico, había invadido el norte de México y había invadido las Filipinas. Y dentro de eso había lo que se va a llamar el garrote americano, norteamericano, en contra de todas las poblaciones del Caribe, o sea, todas las poblaciones
de América Central. Y eso fue una reacción que empezó en España para unificar una idea, un espíritu, que a través de la cultura le opongamos a este nuevo invasor que no era únicamente material, sino que era cultural, y que hoy la ha ganado, que hace la batalla cultural de los norteamericanos, porque somos más, en muchos aspectos tenemos más americanistas, digamos, más norteamericanos en nuestra cultura hoy que lo que éramos a principios del siglo. Entonces fue también un fenómeno de respuesta contra eso. Que después de 120 años cambió la visión, bueno, es otro tema también. Sí, profe, te aporto respetuosamente, se llama Guananí la isla. Ah, ahí está, Guananí. Guananí, sí, no. correcto. Exacto. Es la isla donde desembarcó Colón por primera vez. Colón fue la primera isla, sí. Correcto, eso quería aportarte para que cierre bien, todo el concepto. Sí. Bien. Bueno, profe querido, como siempre es un placer hablar con vos y que nos ilustres y que nos cuentes, y que tantos chicos te están viendo y te están escuchando en este momento, y está bueno que le queden los conceptos, ¿no es cierto? Que le queden algunos conceptos. Así que bueno, el respeto a tu familia como siempre y gracias por participar. Para ustedes, que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Ahí estaba la isla, ahí llegó Colón y la visión del profe.